Ay, amigos, casi todos nosotros, toda América Latina está envuelta en escándalos de corrupción que van desde el presidente Lula en Brasil hasta Toledo en el Perú, y parece que vienen más. Muchos son los latinoamericanos y peruanos como yo que están deprimidos, y más aún los que viajan al exterior, porque ahí se escucha mejor el susurro que dice: la cultura latinoamericana es propensa a la corrupción. Bueno, yo les quiero decir enfáticamente, porque lo he estudiado, eso es falso. Si me permiten, les voy a probar en unos 5 minutos que no es nuestra cultura la que nos pertenece a todos, sino un sistema legal que excluye a la mayoría y está hecho a la medida de las necesidades de los que corrompen, el cual es culpable de esas corrupciones. La primera prueba es que ningún tribunal está acusando a nuestro pueblo de corrupción, si es que lo definimos como la utilización de la función pública en provecho propio. Sino a quienes acusan de corrupción son las élites que gobiernan, las que sirven a nuestros gobiernos, las que se pasean o controlan el patio de llaves donde la gente se interconecta con el Estado. Y estos son muy pocos. La segunda prueba es que los casos de posible corrupción que se están ventilando se refieren a obras públicas de muy gran envergadura, aquellas que solo pueden ser creadas y gerenciadas por élites que saben montar, operar, financiar proyectos de infraestructura complejos, como son los de Interoceánica y Chinchero. La tercera prueba es que los socios principales en cada consorcio concesionario de estas obras públicas que están siendo investigadas por corrupción no solo son ciudadanos del mundo, es decir, más que latinoamericanos, sino aquellos que saben contratar grandes financiaciones, manejar presupuestos complicados y jugar con los diversos componentes técnicos de las condiciones que son indispensables para extraer de una obra pública un beneficio económico privado a costa del interés público, que vamos a llamarlo una tajadita. Una tajadita extraída del interés público. Estas tajaditas no provienen de la parte física de la obra, es decir, yo no le corto un pedazo de pista o de un counter a un aeropuerto con un cuchillo y se lo doy a alguien. Yo corto la tajada más bien con un lapicero, porque mi tajada no proviene de una cosa, sino del derecho que un documento escrito con lapicero me puede dar para sacarle varias funciones a una cosa. Parece complicado, pero es muy sencillo. Como concesionario contratista, yo no solo quiero tener derechos que me permiten controlar cosas físicas, quiero además poder usar esos derechos para garantizar créditos o convertirlos en acciones que se entregan a socios capitalistas a cambio de una inversión, o para convertirme en el dueño de las fuentes de ingresos por realizar y administrar la obra, como por ejemplo ser dueño del derecho a cobrar entrada al aeropuerto, a cobrar peaje. Todo esto puede ser perfectamente legal, no solamente perfectamente legal, es en muchos casos indispensable, pero hay una condición. La condición es que el Estado sepa cómo contratar con los concesionarios y asegurarse que el lapicero con el cual se han traspasado derechos de propiedad en el documento principal o en el adenda no hayan abierto espacios escondidos que le permiten al concesionario, en contra de nuestro interés, incrementar los costos de la obra y sus propios ingresos a punta de una sucesión de adendas. Estos huecos en los contratos, estos adendas, según funcionarios del Banco Mundial, pueden inclusive incrementar el costo de un proyecto entre 50 y 400%. Casos típicos son cuando los concesionarios, refiriéndose a las tasas del financiamiento al cual se han comprometido,
no las han fijado y el Estado las ha dejado sin fijar. Y entonces el concesionario se encuentra en libertad sin topes de proponer tasas exorbitantes. Otro caso es cuando los términos de referencia le permiten al concesionario corregir sus errores impunemente y nos encontramos enganchados. O acudir a financiamiento aparentemente de bajo costo que obliga al Estado a ajustar las especificaciones técnicas de los entregables y luego nos ata a proveedores que suben sus precios artificialmente. Esas ataduras que nos quitan la libertad de negociar los intereses del Perú es donde entra la corrupción. No es recibir necesariamente la coima, es preparar un escenario para que pueda existir subida de precios y coima. Eso se llama corrupción. ¿Cómo responder? Decir que lo de Toledo es una traición al pueblo peruano porque dejó negociar contratos vulnerables a cambio de una coima y pensar que esto no volverá porque yo tengo gente honrada, como dice nuestro presidente, no es realista. Oiga, presidente, con todo respeto, siempre han existido, tanto en el cielo como en la tierra, traidores. Es parte de lo que somos. Desde Lucifer en el entorno de Dios Padre, Judas en el de su Hijo Jesucristo, Menem, que le devolvió el sacrificio que hicimos nosotros los peruanos durante las Malvinas, vendiéndole armas al Ecuador cuando los tenían acorralados en el Cenepa, hasta Montesinos, condenado por armar a narcotraficantes en Colombia, la FARC, si mal no recuerdo. Todos ellos son traidores. Y como dijo nuestro presidente, la informalidad es nuestro peor flagelo. Coincidiendo, dicho de paso, con un gran filósofo alemán, Immanuel Kant, quien afirmó que hasta en una sociedad de ángeles se necesita el derecho formal. El orden es crucial, si es que queremos vivir en sociedad. En efecto, sin registros formales que contengan y mantengan al día el conocimiento preciso de qué concesionario está obligado a qué condiciones, quién es dueño de qué en el Perú y quién tiene su mano metida en qué bolsillo, no se puede combatir la corrupción, no se pueden combatir los problemas sociales del Perú. Solo con registros completos, donde nos hemos puesto de acuerdo y hay un contrato social que lo sustenta, se puede detectar cualquier tajada millonaria. Sin embargo, cuando nuestro presidente tuvo la oportunidad de construir un programa contra la corrupción y formalizar al país en base a facultades delegadas que le pidió y se las otorgó el Congreso, sus ministros se lo plasmaron ahora, en enero, el mes pasado, en un paquete de 112 decretos legislativos. Ninguno de estos decretos, ninguno contiene las herramientas o la estrategia necesaria para identificar y anular las fuentes de la corrupción. Inclusive, tal como está planteado el proyecto técnico de Chinchero, que todos nos parece razonable, Chinchero, en los convenios no le proporciona al Estado la información y los mecanismos que necesita para prevenir un eventual coima, venga de donde venga, lo cual sería, dicho paso, un acto ilegal. Ni previene aquellos derechos que impidan que el contratista baje sus obligaciones y endeudamientos y aumente aquellos del Estado. En otras palabras, el gran reto de este gobierno es no solo cómo identificar y sancionar a las élites corruptas, buscar apellidos, sino cómo crear un sistema formal que proteja la propiedad privada y pública de todos los peruanos. Y conste, presidente, nuestras críticas son constructivas. Otros gritarán, nosotros estamos presentando propuestas y tenemos varias, las cuales se encuentran en esta misma página. Muchas gracias por su atención.